Bien, para poder iniciar toda la construcción de la aplicación web, lo primero es iniciar con el proceso de instalación y configuración de Angular en nuestro entorno de trabajo. Entonces, para eso, como todos los frameworks de JavaScript, o bueno, como la mayoría de frameworks, estos frameworks necesitan tener instalado un entorno de ejecución. En nuestro caso, el entorno de ejecución que utilizaremos es Node.js. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página oficial de Node.js, Node.js. Como dice, es un entorno de ejecución para JavaScript. Y luego ingresamos pues a la página oficial y lo que vamos a hacer es descargarnos en nuestro equipo la versión LTS, que es la versión de largo soporte y que ya contiene características que han sido probadas y verificadas. Actualmente, a la hora que estamos haciendo o estoy realizando este video, la versión de Node.js es la versión 20.18.0 y esa es la que vamos a descargar. Te voy a explicar desde cero de cómo se hace el proceso de instalación y para eso, previamente lo que tengo que hacer es desinstalar mi versión que tengo actualmente para que tú puedas ver este proceso. Bien, había pausado un momento el video porque tenía que desinstalar el Node.js que tengo. Como puedes observar ahí recién se está desinstalando. Y esto lo hago para que en el video salga tal cual como tú lo tienes. Lo más probable es que tú no tengas una versión de Node.js o tengas una versión desactualizada y por lo tanto tienes que hacer el proceso de actualizar. Vamos a esperar que termine este proceso de desinstalar, que es al toque, 3 segundos, y ya está. Entonces, ahora sí, esto lo voy a cerrar y ya está. Entonces, como te venía diciendo, una vez que descargas esta versión LTS de Node.js, te vas a la sección de descargas y simplemente lo que haces es ejecutas el instalador y como casi todo en Windows le das siguiente, aceptas los términos que normalmente no leemos, pero sería bueno leerlos, ahorita no me voy a detener en eso, y le damos siguiente. En este caso no me voy a complicar con el tema de las rutas, pero si por algún motivo tú necesitas cambiar esta ruta, simplemente lo puedes hacer seleccionando este botón. Nada más. En mi caso no lo voy a hacer. Acá sí es muy importante que estas secciones verifiques que ninguno aparezca con una X. Si alguno apareciera como una X, lo que sí te voy a pedir es que por favor lo marques y este feature lo instales directamente en el disco duro. ¿Ok? Es muy importante eso. El último puntualmente va a ser muy importante porque es el que va a registrar en la variable path, que es una variable de entorno, una variable que apunte justamente a Node.js. Y eso va a ser muy importante porque en algunos momentos parte de la creación de componentes, servicios que tengan que ver con Angular o directamente con Node.js, en mi caso yo lo suelo hacer directamente por comandos. Breve paréntesis, también existen algunas extensiones que te permiten hacer esa creación de componentes de Angular dándole clic derecho y simplemente seleccionando una opción. En mi caso, yo no voy a hacer eso porque normalmente no me va muy bien con esas características, así que parte de lo que voy a ir creando y ejecutando lo voy a hacer directamente por comandos. ¿Ok? Dicho eso, ahora sí, no te olvides, verifica que en esta sección ninguna de estas partes esté marcado como X y si lo estuviese, selecciónalo e indícale que lo instale en el disco local. Le das siguiente. Acá lo que sigue a continuación, todo por defecto, no hay ningún problema. Vamos a esperar a que ahí el asistente haga lo suyo, que es completar el proceso de registro y ya está. Una vez que ha completado este proceso de registro del entorno de ejecución que es Node.js, voy a abrir una terminal. Vamos acá. Y vamos a verificar. Vamos a ver si es que esta vez no me olvido del comando. Ah, no, este es de Maven, me estoy equivocando.
Como los comandos se parecen muchísimo, he escrito el comando de Maven. Vamos a ver un poquito la pantallita. Ya. Es mbm. Me olvidé el comandillo. nvm creo que es. A ver, un segundo. Ya me acordé. El comando es node guión version. Ajá. Siempre me ocurre esto de acá. Normalmente siempre me suelo olvidar de las versiones, pero vamos a intentarlo con versión. Tampoco es. Ahora vamos a intentarlo nuevamente. A ver, a ver. Sí sale la versión, pero siempre me suelo olvidar esto de acá. Creo que era 2 guiones. Ahí está. Perfecto, entonces una vez que terminas de instalar Node.js, una de las formas en que puedes verificarlo es escribiendo en cualquier lugar que te ubiques en tu terminal, escribes node espacio guión versión o version. Le das un enter y con eso verificas que la versión que se haya instalado corresponde pues a la versión LTS. Adicional a eso, cuando tú instalas Node.js, también se instala su correspondiente gestor de dependencias. Sí, a nivel de desarrollo de frontend sucede algo muy similar de lo que nosotros hacíamos en el desarrollo del backend o lo que tú vas a hacer en el desarrollo de backend. Hoy en día, a nivel de desarrollo backend o frontend o mobile, siempre va a existir un gestor de dependencias. ¿Ok? En el caso de cualquier desarrollo de frontend que tú utilices, ya sea con Angular o con alguna biblioteca, con cualquier framework, porque esto no es exclusivo de Angular, siempre va a haber un gestor de dependencias. Si estás utilizando Node.js, el gestor de dependencias es npm, que es Node Package Manager. Entonces, eso también hay que verificarlo. Creo que es esto, si no me equivoco. No, tampoco, siempre me olvido. Es npm. Creo que acá es menos menos o un solo menos. Vamos a intentar. En ese caso sí es un negativo. Es npm-version. Y a la fecha, cuando hemos instalado esa versión de Node, la versión del npm, que es el gestor de dependencias, es 10.8.2. ¿Ok? Correcto, hasta ahí ya tenemos instalado el Node y también ya se nota que ya está configurado porque cada vez que escribo los comandos me los reconoce directamente por la consola. Paso número 1 del proceso de instalación, desbloqueado. Ahora vamos al paso número 2. Esto lo puedes obtener directamente ingresando a angular.det, que a partir de la versión 18 más menos, creo, ya es el lugar oficial donde se centraliza toda la documentación y a partir de eso tú puedes dirigirte a cualquier versión de Angular. Estas son todas las versiones de Angular, mira. ¿Te das cuenta? La primera versión fue la versión 2 y ahora estamos en la versión 18 y la siguiente, ya, me parece que en algún momento va a salir la versión 19. Sí, ya está casi, ya mira, todavía no. Bueno, entonces en esta parte vamos a dirigirnos acá a Docs y luego nos vamos a dirigir a la sección de instalación. Y en la sección de instalación ahí nos comentan un poco acerca de cuáles son los prerequisitos que deberíamos de tener para instalar Angular. Y justamente acá nos dicen Node.js, bueno, recomiendan la versión 18 o una actualizada. En nuestro caso hemos instalado la más actual, LTS, que tenemos. Y también nos recomiendan utilizar Visual Studio Code. Con respecto a Visual Studio Code, en verdad no hay mucho drama acá. Simplemente vas a la página oficial, que es codevisualstudio.co, o simplemente en Google escribes Visual Studio Code y te va a llevar acá y realizas la descarga, ya seas que estés en Windows, en Mac o en Linux. Descargas la versión según el sistema operativo, ejecutas el instalador y con eso vas a tener ya instalado tu Visual Studio Code, que en mi caso
me parece que es, siempre me confundo con el visual, que es este de acá, que es el mismo que estuvimos utilizando en la parte de la generación del landing, ¿ok? Luego ya te voy a mostrar cuáles son algunas de las extensiones que tengo instalado para que tú también puedas quizás utilizar las mismas o tú mismo vas personalizando tu editor de código de acuerdo a tus preferencias, ¿ok? Bien, y lo segundo es dirigirnos en la terminal, dice acá, y ejecutar el siguiente comando que está por acá. Este es el comando. Entonces, lo que voy a hacer es copiar este comando y me voy a dirigir a la terminal tal cual dice. Y simplemente voy a copiar esto y pegar. Y ahí, este comando lo que hace es instalar el CLI, que es digamos, la línea de comandos que nos permite la redundancia, utilizando npm y utilizando el ng, que es un comando propio de Angular, instalar y crear proyectos y también crear todos los componentes que forman parte de la arquitectura de un proyecto en Angular. Vale decir, los que he mencionado, crear componentes, directivas, los PIs, la parte de los service o servicios y otros más como rutas y otros elementos más que no se han mencionado en el video anterior, pero que poco a poco los iremos explicando en la medida que los vayamos utilizando. ¿Ok? Esto en mi caso ya me aparece de esta manera porque ya contaba con una versión 18, pero en tu caso lo más probable es que aparezcan más líneas que informen el proceso de instalación. El punto es que cuando esto termina, acá nuevamente vamos a ver si me acuerdo el comando que es ng. Vamos a ver si es version. Sí, me acordé. En este caso, el comando que sirve para poder verificar si ya contamos con Angular en nuestro equipo es ng, el ng, que es un comando que mucho vamos a utilizar en el proceso de creación de componentes y proyecto en Angular, y después colocas espacio y escribes version. Y en ese momento te va a aparecer, digamos, un título de Angular CLI y una pequeña descripción de cuál es la versión de Angular que se ha instalado o la que se ha actualizado, si es que tú ya tenías una versión de Angular, el Node.js, el package y el sistema operativo y algunos paquetes importantes de Angular en dicha versión. Entonces, con eso, uy, creo que no se va a ver esto creo que lo estoy tapando, lo voy a poner acá para que lo puedas ver. Ahí está, más o menos está apareciendo así, ¿ok? Entonces, con eso se puede decir que ya tenemos Angular instalado en nuestro equipo de trabajo y por lo tanto ya podemos crear un proyecto. Incluso acá te da algunos comandos para probar y eso es lo que vamos a hacer. Voy a escribir ng o ng espacio new y luego voy a colocar el nombre del proyecto, que esa es la manera de cómo se hace la creación de estos proyectos con Angular. Entonces voy a... Uy, ¿por qué abrí el IntelliJ? Fuera. Entonces vamos acá. Vamos acá a la terminal. Y en este caso me voy a dirigir a descargas. Y acá voy a crear un mkdir, una carpetita. Y le voy a poner bootcamp. Bueno, este es un ejemplo nada más, demo. ¿Ya? Voy a ingresar a la carpeta, demo, y acá voy a ejecutar el comando. ng new, y acá le voy a poner como nombre demo, Angular. Y le das un enter. Cabe aclarar que a partir de la versión 18, todos los proyectos de Angular generan componentes tipo standalone, componentes independientes. Eso ya te lo iré explicando cuando vaya armando y tocando el tema de componentes en la práctica. ¿Eso por qué te lo menciono? Porque en versiones hasta la 17 aún se podía indicar si querías crear un componente standalone o modular. A partir de la versión 18 ya eso sale por defecto. Entonces, en este curso no me voy a enfocar netamente en explicarte la diferencia entre Angular 18 y 17 y las versiones anteriores,
porque si no sería un curso muy extenso. Entonces, de repente ya genere otra lista de videos en otro momento donde tenga que explicar cuáles son las características más puntuales desde la versión 16, 17, 18 para ir tocando esos temas. Pero en este caso, netamente vamos a trabajar con un proyecto standalone, pero que eventualmente iremos incorporando módulos, ¿ok? De momento lo que te puedo decir es que los módulos, en el caso de un proyecto Angular, sirve para poder organizar la serie de elementos que tú vas creando en el proyecto. O sea, un módulo tú lo generas para organizar servicios, para organizar directivas, para organizar componentes, entre otras cosas. Sin embargo, hoy en día, vuelvo a repetir, los proyectos que tú creas con Angular ya no se generan con módulos, sino que si uno necesita crear un módulo, los puede crear y configurar dentro del proyecto. Pero ya no es como las versiones 16 y 17, donde tú cuando creabas un proyecto de Angular, ese proyecto se creaba modularmente y tenía una estructura pues un poquito más amplia, ¿no? Y eso lo sabrán los que han venido trabajando con versiones 16 y un poquito menos de 15 quizás hasta la 17. Eso con un proyecto a partir de la versión 18 ya desapareció. Todos son componentes en standalone. ¿Qué quiere decir eso? Que son componentes que no necesitan ser registrados en un módulo. Son componentes totalmente independientes que tienen sus propios features, sus propias características y que se van incluyendo en el mismo componente. Eventualmente, como voy a repetir, si uno necesitase crear un módulo para mejorar la organización del proyecto, lo podemos hacer, como lo vamos a hacer en el curso, ¿ok? Entonces, por ahí que vamos a tener un híbrido entre un proyecto standalone con algunas características de módulos, ¿ok? Eso te lo menciono solamente como para darte contexto, pero vuelvo a repetir, en este curso no es que me vaya a dedicar a explicarte desde cero Angular. Vamos a ir de frente y en el trayecto puntualizaré en algunas cosas que te permitan a ti reforzar quizás el conocimiento que ya tienes o así no lo tengas. Entonces, ya cuando sea necesario reforzaré algunas cosas. ¿Ok? Dicho eso, regresamos nuevamente a la instrucción que es en ng new y el nombre del proyecto y ahí te aparece, bueno, te hace una consulta, te dice, mira, ¿qué formato de estilos te gustaría utilizar? Pues en este caso yo voy a utilizar CSS. Y luego te preguntas si necesitas habilitar la característica de Server-Side Rendering para la generación de contenido estático. En este caso le voy a decir que no, porque en realidad lo que voy a hacer es construir una aplicación web cuyo contenido evidentemente se va a generar como producto de consumir y enviar datos a una API. Entonces, cuando tú le das Enter a este proceso sí suele demorar porque hay un proceso, como puedes observar, acá en la parte inferior, donde se comienza a instalar todas las dependencias necesarias para entregarte ya un proyecto configurado. Muy similar a lo que ocurría con Spring Boot o con lo que ocurre de repente en otros frameworks que tú ya estés utilizando. Ok, entonces cuando ya finaliza este proceso, quiero que observes en esta parte que ya se genera la carpeta con el nombre del proyecto y lo siguiente que tenemos que hacer es ingresar a esa carpeta. Entonces, cuando ingresamos a la carpeta, lo bueno que tiene esto de acá, en realidad hoy en día la mayoría de frameworks lo hacen, es que ya vienen con un sistema de Git, ya te reconoce, incluso ya viene con un git ignore y ya viene preparado. Entonces, simplemente pensando en que esto lo vas a subir también a un repositorio y efectivamente eso es lo que tenemos que hacer, pero eso ya te lo iré explicando más adelante. Ok, entonces, una vez que ya tengo esto ¿cómo qué más hago? Bueno, una vez que ya terminaste de crear el proyecto, tienes que dirigirte a tu Visual Studio Code. Puedes hacer directamente este proceso.
acá está la carpeta, arrastras y sueltas. Esa es una forma y con eso se va a cargar la estructura del proyecto. La otra forma es que directamente acá, una vez que has ingresado a la carpeta, puedes escribir code, code espacio punto, y eso lo que va a hacer también es cargar el Visual Studio. Pero si no te funciona ni el code ni el arrastrar y soltar, bueno, vas al antiguo y cargas el folder. Y en el folder buscas la carpeta y eso va a obtener el mismo resultado. En fin, existen varias formas y si ya lo tienes, por ejemplo, en tu repositorio, simplemente clonas para que trabajes sincronizado con ese repositorio en tu rama correspondiente. Perfecto, sea cual sea el medio que utilices para abrir el proyecto, el punto es que una vez que lo has logrado, vas a encontrar una estructura minimalista como esta de acá. Entonces, los que ya han trabajado con Angular en una versión 15 y 16 van a notar la diferencia, porque la diferencia en esas versiones es, primero, que se generaba una lista, eh, digamos, más importante, tenía más archivos y más carpetas con respecto a lo que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Entonces, en esta oportunidad, la estructura de los proyectos que tú generas en Angular tienen esto, nada más. Tiene un public, tiene la carpeta Node.js. Cabe aclarar que la carpeta Node.js es donde se alojan todas las dependencias que se han necesitado para crear el proyecto y las que se necesitarán. O sea, cada vez que yo vaya a construir el proyecto, lo más probable es que necesite incorporar más dependencias. Entonces, eso, ¿dónde se configura? En este caso se configura mediante un comando, pero se descargan y se colocan directamente en la carpeta Node.js, o perdón, Node Modules, ¿ok? Como podrás observar, esta carpeta, ni bien inicia ya un proyecto, tiene un montón de archivos. Cabe aclarar que este es un framework, o sea, no es una biblioteca. Entonces, ¿eso por qué te lo menciono? Porque algunos dicen, si no hemos hecho nada y ya tiene un montón de carpetas. Sí, lo que pasa que Angular es un framework y como framework trae todo empaquetado. O sea, si quieres conectarte a una API, él ya tiene elementos que te permiten eso. Si tienes que trabajar, por ejemplo, con formatos o qué sé yo, ya los tiene. Entonces, por eso es un framework. Y Angular está pensado para proyectos grandes, intermedios o grandes o aplicaciones web que estén pensados que a futuro van a escalar. No solamente está pensado para las interfaces de usuario. Quizás para eso existen otras bibliotecas u otros frameworks, ¿ok? Pero en el caso de Angular está pensado en proyectos que a lo largo van a escalar y van a ir creciendo. Y no solamente se enfoca en las interfaces de usuario, sino que se enfoca en todo el ciclo de vida del desarrollo de la aplicación web, desde la parte de la construcción de las interfaces, la conectividad de ellos hacia una API, el manejo de los estados, muchísimas cosas más. Por eso es un framework a diferencia de una biblioteca. ¿Ok? Entonces, eso es el Node.js. El Node.js es una carpeta que contiene todas las dependencias alojadas. Tienes el public. Este public es una carpeta donde a futuro se va a generar los archivos que nosotros vamos a publicar previo un proceso de compilación. Ahí se generará los HTML, los CSS y los JavaScript, que finalmente eso es lo que se publica. Y quizás ese es el proceso un poquito, no sé, yo lo llamo como un poquito confuso, porque tú generas todo un proyecto que está dividido por componentes, servicios, intersectores, directivas, entre otras cosas, y tú ves una arquitectura importante, pero cuando esto lo compilas, parte de ese proceso se concreta únicamente en una lista de archivos HTML, CSS y JavaScript, y eso es el compilado o el artefacto que tú distribuyes y publicas. ¿Y eso por qué? Porque finalmente el navegador al finalizar el día simplemente reconoce HTML, CSS y JavaScript. Pero del lado del desarrollo
hoy en día se han generado múltiples herramientas y múltiples lenguajes de programación como TypeScript que te permiten desarrollar de una manera distinta y muy parecido a lo que se hace de repente en el desarrollo del backend. Entonces, como bien dicen, TypeScript es bueno para a nivel del desarrollo, pero al finalizar el día, cuando esto lo empaquetas, terminas teniendo HTML, CSS y JavaScript. Simple. Y esos elementos donde se colocan, se van a colocar o en todo caso se van a generar en la carpeta public. Luego está la carpeta src de código fuente, donde normalmente nosotros vamos a pasar mucho tiempo. O sea, gran parte del tiempo del desarrollo, donde vamos a generar componentes, servicios y otras cosas más, las vamos a estar realizando en la carpeta src. Ahí, por el momento, tenemos una carpeta app que representa el componente principal. Acuérdate de esta palabra que mucho voy a estar repitiendo en todos los videos. Componente, componente, componente. ¿Qué es un componente? Es una pieza de software que tiene una lógica y que eso se puede reutilizar para formar una interfaz. ¿A qué se le llama componente? Componente, caja de texto. Componente, botones. Componente, formulario, que cuando tú unes una serie de esos componentes que formas una interfaz de usuario. Y esa interfaz de usuario puede estar en una página, en 2 páginas, en 3 páginas. ¿Ok? Entonces, la unidad mínima de representación en este caso es un componente. Tú puedes tener un componente súper pequeño como simplemente una cajita de texto que internamente tiene un template, o sea, tiene una estructura HTML y tiene un estilo de visualización, pero tiene una lógica. ¿Cuál es esa lógica? Un clic o un pulsar, pero ese es un componente. Pero también puedes crear componentes más robustos que se conforman de componentes pequeños. ¿Ok? En Angular, los componentes tienen una característica que se conforman de los siguientes archivos. Un componente en Angular tiene su propio CSS, tiene su propio archivo HTML, tiene su propio archivo donde uno implementa la lógica producto de una interacción, pero también tiene su propio archivo de pruebas. En este curso no vamos a ver pruebas, pero sí, un componente nosotros también podemos probar y verificar y validar si, dado una interacción, obtenemos el comportamiento que esperamos de ese componente. Y eso, ¿dónde se realiza? En los archivos spec, ¿no? Pero en este caso, en este curso, nosotros no vamos a hacer pruebas, por lo tanto, de los 4 archivos que te he mencionado, vamos a estar utilizando CSS, HTML y TS, que es el TypeScript. ¿Ok? Entonces, esos 3 archivos conforman un componente en Angular. Luego están, pues, los archivos config, que en este caso, este archivo aconfig en la actualidad sirve para, valga la redundancia, para configurar algunas conexiones con componentes externos o proveedores. En algunos casos, acá configuramos la conexión con nuestra API. Entonces ahí necesitamos incluir o registrar un proveedor de un servicio que nos va a permitir enlazarnos con esa API para enviarle datos o recibir información. Además de eso, está toda la configuración de las rutas y también de un zone chain detection. Esta parte del zone chain detection, lo que hace es, eso ya lo voy a hablar más adelante, esto tiene que ver con una parte de que estos componentes son reactivos. O sea, ¿qué significa? Reactividad significa que estos componentes, valga la redundancia, pueden reaccionar ante un evento dado un cambio y visualizan la información actualizada sin la necesidad de estar recargando toda la parte del HTML. Esto hoy en día en Angular se hace con una estrategia, con una forma que son las señales, los signals, que son una especie de cambios atómicos de partes pequeñitas, y las otras también se manejan con los observables.
Si estos términos no te suenan, no te preocupes porque llegado el momento, cuando tenga que utilizar señales que son a secciones, digamos, puntuales de algún componente o los observables que son flujos de comunicación, ya profundizaré y detallaré un poquito más sobre ello. Luego tenemos un archivo de rutas. Acá armaremos todas las rutas principales de navegación. Sin embargo, para no llenar este archivo con muchas rutas que podría tener mi aplicación, generaré también rutas hijas. Eso ya lo iremos viendo luego. Pero de por sí, Angular ya te entrega un archivo donde tú puedes armar las rutas de navegación. Luego tienes un index, un solo index, y eso es lo que te comentaba, es que estos frameworks generan aplicaciones single page application, aplicaciones de una sola página index HTML. Pero tú me puedes decir, pero Henry, pero ahí yo veo dos HTMLs, tengo este y este. Sí, pero este de acá, recuerda, representa el componente, pero el componente siempre se va a estar renderizando en el contenido del index HTML cada vez que se navegue de acuerdo a una ruta a ese componente. En ese momento, cuando tú navegas a esa ruta, cargará el componente. Y esto se le conoce como ciclo de vida del componente. ¿Qué quiere decir? Que estos componentes se renderizarán, en términos técnicos significará que se instanciarán, porque esto recuerda que son objetos, siempre y cuando se necesiten que se muestren. Cuando no se necesita, o sea, cuando ya el usuario va a cambiar a otra página, ese componente ¡pling!, debería ser eliminado. Entonces ahí entra un concepto de ciclo de vida del componente. Ese componente, digamos, se cargará y se mostrará cuando es invocado. Cuando no es invocado, o sea, cuando el usuario pasa a otra página, se romperá, o sea, se eliminará esa instancia y nuevamente se generará la instancia cuando otra vez el usuario cargue o seleccione esa misma alternativa. Por ese motivo es que tú solamente tienes un index HTML, pero los componentes se van cargando, renderizando en la medida que el usuario va navegando por alguna de las rutas que se van armando en este archivo o en los archivos de rutas hijas. ¿Ok? Luego tienes el styles, cuando son estilos generales para toda la aplicación y que impactan a todos los componentes. Y luego tienes un archivo main, que es el que carga toda la configuración de lo que tienes en tu aplicación en Angular. Y después tienes otros archivos, como por ejemplo el gigignore, configuraciones de las dependencias de Angular y un package.json donde se encuentran las dependencias a nivel del navegador y a nivel de desarrollo. Esto está totalmente ya segmentado. Tienes las dependencias, que son dependencias para el browser, porque algunos componentes vienen con alguna interacción y dependiendo del navegador hay que instalar algunas dependencias para que ese componente mantenga su interacción, animaciones o el JavaScript que se necesite. Y luego están las dependencias de desarrollo. Como su nombre dice, son únicamente utilizadas en una etapa de desarrollo. Pero cuando se compila y ya se obtiene el distribuido, estas ya no se utilizan, no entran en ese proceso de quedarse en el producto final. Ahí solamente tienes estas dependencias de acá. ¿Ok? Tienes ya, bien esto ya configurado con TypeScript. De momento, en un primer momento no necesitas quizás interactuar con estos archivos, pero eventualmente si necesitas tener algún calibrado de la versión, sí que vas a estar ingresando a estos archivos de acá. Pero nosotros normalmente no lo vamos a hacer porque, vuelvo a repetir, no es un curso netamente de Angular, es un curso en el cual vamos a utilizar Angular, pero en la medida que utilicemos una característica, especificaremos. No vamos a tocar todo Angular, simplemente las partes puntuales que sean necesarias y que nos permitan implementar toda nuestra aplicación web. ¿Ok?
Dicho eso, y habiéndote explicado toda esta estructura, ahora voy a cerrar este video mostrándote cómo se ejecuta el proyecto. Para esto, ingresas a tu terminal y acá ejecutas con ng serve -o. El serve lo que va a hacer es cargar, habilitar un puerto, y el -o lo que debería hacer es cargarte el resultado en un navegador. Vamos a ejecutar, se construye, plum, y carga esto acá. Por defecto, el puerto que utiliza Angular es el 4200. Y con eso ya tienes tu proyecto de Angular, o el clásico proyecto de Hola Mundo cuando uno inicia en el aprendizaje de una tecnología. Es un clásico tener un Hola Mundo. En el caso de Angular, es todo este proyecto que te acabo de explicar y detallar su estructura. Así que bienvenidos a Angular. Recuerda que es un framework y que es muy importante que tú lo conozcas y sobre todo estés generando proyectos con este framework que tiene mucha demanda laboral. Así que en el siguiente video continuamos viendo más elementos de Angular.